Amigas y amigos, señoras y señores, sean todos bienvenidos al canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández para presentar en esta oportunidad, y como siempre, facetas porque estamos donde otros no están. En esta emisión que va desde Potosí para Bolivia y para todo el mundo, en esta noche del miércoles 28 de junio del año 2023, quiero dar la cordial bienvenida a dos damas potosinas con las cuales vamos a intercambiar algunos criterios respecto de las experiencias culturales en instituciones públicas, cómo ven el futuro del patrimonio histórico de Potosí y, en fin, todo lo relacionado a la industria sin chimeneas, que al parecer algunas autoridades, por no decir todas, parece que se han olvidado. En primera instancia, quiero dar la cordial bienvenida a la licenciada Sheila Beltrán López. Bienvenida a Facetas aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, doctor. Estamos siempre atentas a la convocatoria y para poder hablar de lo que en realidad en el fondo nos gusta mucho, cuál es la cultura, el patrimonio, esa identidad que tenemos aquí en Potosí. Y bueno, agradecida para poder estar en esta entrevista y también compartir con la licenciada Mónica Chacón. De la misma forma, quiero dar la cordial bienvenida a la licenciada Mónica Chacón Durán, quien sabemos que también ha tenido alguna experiencia en una institución pública como es el gobierno municipal, si es que no estoy equivocado, y con quien también vamos a conocer detalles respecto de lo que significa el patrimonio cultural de la humanidad como es Potosí. Buenas noches, bienvenida licenciada Mónica Chacón. Buenas noches, estimado Iván, agradecerte mucho por este espacio. Bueno, pues para mí es un gusto poder siempre ser parte de tu programa y esta vez también para hablar sobre cultura y gestión cultural. Perfecto. Vamos a comenzar haciendo una pregunta que va dirigida a ustedes dos y primero comenzaremos por Sheila y luego por Mónica. ¿Qué experiencia tuvieron en la función pública? El tiempo, tengo entendido, en el caso de Mónica Chacón, en el gobierno municipal, y en el caso de Sheila, pues es de dominio público que ha estado buenos meses ejerciendo la parte cultural en el gobierno municipal de Potosí. Primero, la licenciada Sheila, de ese su paso fugaz, pero entendemos significativo en el gobierno municipal de Potosí. Adelante, licenciada Sheila. Bueno, mi experiencia dentro de la función pública es bastante ya amplia. Yo, como muchos conocen, he estado trabajando en Casa de Moneda por muchísimo tiempo, ya prácticamente casi a cumplir 25 años de servicio en esa institución, fui apartada de ese espacio. Luego esto me ha servido para hacer carrera porque he estado pisando otros espacios laborales. Fui también directora de cultura en el gobierno municipal el 2016. Posteriormente trabajé en lo que es el Archivo Histórico de la Minería Nacional de Comibol como responsable de museos mineros. Eso gracias a la apertura e invitación de el señor Edgar Ramírez Santiesteban. Posteriormente a aquello, también con invitación por el doctor Cejas, estuve en el cargo de Patrimonio y Museos del Gobierno Departamental y responsable del Museo del Cabildo. Y bueno, luego ya estuve trabajando de manera independiente con algunos proyectos dentro del patrimonio cultural también. Y luego fui invitada por el señor alcalde, el actual alcalde, a ejercer la Secretaría de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial en este último tiempo, ¿no? Bueno, más o menos esa es mi experiencia dentro de la parte de función pública y bueno, ha servido bastante para poder desarrollar algunas tareas que se nos han encomendado de manera específica, ¿no? La misma pregunta para la licenciada Mónica Chacón Durán, su experiencia en la función pública y en el área que usted prácticamente, estamos seguros, ha estudiado de manera académica. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Yo de profesión soy comunicadora social y he estado trabajando haciendo consultorías y también como comunicadora dentro de algunas instituciones. Y en el tema ya de gestión cultural, más o menos a partir del 2000, desde el 2011, ¿no? Haciendo consultorías y también activismo. Soy parte de la Red Nacional Telartes y también he sido parte de la Comisión Nacional de Seguimiento a la Ley del Cine y he estado como parte del equipo que ha hecho también la propuesta de la Ley de Culturas.
¿no? Que se ha presentado en 2 congresos nacionales en las ciudades de Sucre y de Cochabamba. Soy también parte de la Asociación de Cineastas de Potosí y como gestora cultural, el 2000, no estoy segura si es el 2016 o 15, he sido parte del Consejo Departamental de Culturas desde el área de cine y audiovisuales. Entonces, en la parte de gestión cultural tengo bastante experiencia. Hemos conformado bastantes grupos a través de los cuales también se ha hecho gestión. Hemos hecho varios intentos con diferentes secretarios de cultura del municipio y también de la parte de la gobernación para intentar tener una ley de culturas departamental y una ley de culturas municipal, que lamentablemente hasta la fecha no tenemos. Creo que somos uno de las pocas ciudades y departamentos que no contamos con esta normativa que es tan importante. Y bueno, recientemente fui invitada para ser parte del equipo de la Secretaría de Cultura como jefe de promoción cultural de la Dirección de Cultura, que en ese entonces estaba a la cabeza de la licenciada Celia Beltrán. Una pregunta, la segunda en todo caso, que va dirigida a ambas, y comenzaremos con la ex secretaria de Cultura del Gobierno Municipal de Potosí. ¿Hasta qué punto considera usted, licenciada Sheila Beltrán López, que el partidismo, la política chauvinista, perjudica lamentablemente a las actividades culturales que en esa secretaría debió desempeñar? Y esto le digo porque hace 48 horas, en el informativo de Neox Televisión, donde está a mi cargo, hubo una entrevista con un operador de turismo y él dijo que si bien Potosí está reactivándose después de la pandemia en el área del turismo, pero desgraciadamente los constantes cambios en las áreas culturales de las autoridades aquí en Potosí perjudican al normal desarrollo de la cultura, del patrimonio, en fin, todo aquello que tiene que ver con el Potosí cultural. Primeramente, la pregunta para la licenciada Sheila y luego para la licenciada Mónica. Adelante, por favor. Bueno, la falta de gestión es lo que hace mucho daño a cualquier municipio, ¿no? O a cualquier entidad o empresa, lo que fuera, porque si no se tiene una gestión continua, esto va a ir fallando, porque siempre van a empezar muchos de cero. Entonces, yo creo una situación muy, muy difícil de relacionar es la cultura con la política, ¿no? Yo hace un tiempo había escrito un artículo que se titula La cultura, un mero discurso político. ¿Por qué razón? Porque se ve, hasta yo lo he experimentado ahora en carne propia, bueno, tengo que mencionarlo, no soy de ningún partido político, pero se toma la cultura como una bandera para alcanzar algunos logros y llegar hacia la sociedad, porque sabemos que la cultura marca una identidad, ¿no? Y la cultura en sus diferentes manifestaciones o facetas va a estar presente porque está en la idiosincrasia de cada pueblo también, ¿no? Cómo nos manejamos, cómo nos expresamos, cómo sentimos y cómo eso nos representa y es imagen. Por lo tanto, la Secretaría de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial, de la cual he sido parte este último tiempo, y no solo porque estábamos nosotros, sino que en el general, estas secretarías, estas unidades, direcciones, son imagen institucional, son imagen del municipio, ¿no? Entonces debería darse una mayor importancia. Lamentablemente no se toma seriamente estos espacios en los que se tiene que trabajar de manera muy seria, ¿no? Porque si hacemos muchos cambios, esa gestión no va y no se demuestra los proyectos o las actividades que se están planificando y tener que además pensar que esta secretaría debería tener mayor recurso y profesionales que realmente encaren con responsabilidad todo lo que se tiene que trabajar, porque una persona no lo hace todo un equipo, es una máquina que va generando un movimiento tan interesante que está enlazada a la referencia de procesos, ¿no? Porque primero está el patrimonio como tal, que es el patrimonio que nos han legado, luego está la parte de relación con la cultura y posteriormente es la parte del turismo, porque estos dos productos latentes van a tener que ser vendidos de manera bastante eficaz y eficiente a la situación de los potenciales, ¿no?
compradores, que en este caso son los turistas. Entonces, hay que trabajar de una manera muy engranada. Lamentablemente no se puede concretar, y esto se ha visto por mucho tiempo, que no se puede hacer solamente una coyuntura en esta área laboral, sino que tiene que ser un constante para que eso se pueda sentir realmente con esos proyectos, porque de nada va a servir los discursos de decir somos una ciudad patrimonial, somos una ciudad con mucha cultura, con muchas situación de tradiciones y costumbres si no lo hacemos evidente en ese proceso, ¿no?, de trabajo. Lamentablemente no debería mezclarse la política con el área cultural y debería dejarse desarrollar este espacio para poder tener algo más concreto. La misma pregunta para la licenciada Mónica Chacón Durán, con el aditamento de que ella tiene una experiencia en el tema de la comunicación y sobre todo en el cine, pero más propiamente respecto de su última intervención, corta desde luego, en la función pública. Adelante, licenciada Mónica. Bueno, estimado Iván, es una pena que el tema político partidario no permita hacer una buena gestión cultural. Y lamentablemente no es un problema solo del municipio de Potosí. Este es un problema que se ha visto y se refleja en los diferentes gobiernos departamentales y municipales, porque las áreas de cultura, las secretarías de cultura, no están compuestas por equipo de personas que tengan la formación adecuada para poder hacer políticas públicas culturales, programas y proyectos. Se limita a hacer eventos y algunas actividades que son festivas de calendario anual. Entonces, es una lástima porque, por ejemplo, a veces cuando nos hemos reunido a nivel nacional, eh, todos los gestores culturales y activistas que estábamos con la intención de poder generar política pública en ese momento, nos chocábamos primero con inestabilidad del personal desde las autoridades, ¿no? Recordemos que durante la gestión de Cervantes han debido haber unos 4 secretarios diferentes de cultura en toda su gestión, o más posiblemente. Entonces, para nosotros era cada 8 meses empezar nuevamente una gestión desde cero para poder lograr, por ejemplo, iniciar el trabajo de una ley de culturas municipal. Y en esta gestión del señor Illal ya está pasando lo mismo. Es que lamentablemente los cargos en cultura son cargos de castigo, ¿no? Es gente que seguramente tiene una deuda política, ¿no? O con la que se tiene una deuda política y a la cual se le tiene que dar un cargo. Entonces, ¿a dónde ponen a la gente que no saben dónde acomodar? A cultura. Y es una lástima, ¿no? Es una lástima porque tenemos entonces a gente que no tiene el perfil profesional adecuado, no sé, tal vez dentro de la parte de su currículum o su hoja de vida alguna vez ha bailado en algún lado o alguna vez ha participado de una obra teatral y por lo tanto dicen, bueno, como no te puedo poner a salud, no te puedo poner a obras públicas o a otro cargo, entonces creo que lo vas a hacer mejor en cultura. Entonces terminamos, ¿no?, con un equipo de personas que no tienen la más mínima idea de lo que es hacer una política pública cultural y tendrán voluntad, tendrán tal vez ganas, pero no tienen el perfil. Entonces es una lástima, ¿no? Y es también, en algún momento leí en algún lado que parte de la corrupción empieza por la persona que acepta un cargo para el cual no tiene ni la experiencia ni la formación. Entonces, es una pena que la política partidaria perjudique tanto una gestión cultural de una ciudad que tiene tanta riqueza, tiene tanta historia y tanto patrimonio cultural por el cual se podría hacer muchas cosas, pero es imposible. Es una verdad la que ustedes afirman, eso es cierto, y nadie se inventa, sino que en este momento ustedes dos como mujeres potosinas han pasado esa experiencia muy lamentable, por cierto. Pero ahora, estimada licenciada Sheila, estimada licenciada Mónica, dejemos de lado el tema de la función pública que les cupo desempeñar durante un breve tiempo. Una pregunta que también va dirigida a las dos, y me siento muy preocupado, estoy seguro, al igual que muchos potosinos aquí en la ciudad, en Bolivia y en el resto del mundo,
Respecto a las pocas tareas culturales de conservación que se está haciendo, o mejor, que no se está haciendo del Cerro Rico de Potosí. Hay informes técnicos, hay informes de toda índole, pero solo queda en eso, en informes. Y el tema, como decía la licenciada Sheila, pasa primero por el patrimonio y luego pasa por el tema cultural. ¿Cómo creen que tendría que manejarse este tema? Porque el Cerro de Potosí es una fuente de trabajo, es una fuente cultural, es un patrimonio, es un monumento histórico. Quisiera conocer la opinión de ambas sobre el particular. Primero, licenciada Sheila, adelante, por favor. Bueno, este es un problema constante y recurrente a partir de lo que ya nosotros como ciudad hemos ingresado a la lista de patrimonio en riesgo por la situación que conocemos de la degradación del Cerro Rico y también del centro histórico, ¿no? Y es precisamente la falta de gestión. Desde hace muchísimo tiempo no se han tomado las políticas claras para poder hacer que se evite esta situación. Pero eso no depende solamente de una institución, depende de un conjunto de instituciones, tanto locales como departamentales y nacionales, que deberían ponerse a la tarea de lograr, ¿no? Que efectivamente algunas instituciones han hecho el reclamo pertinente, la voz del Cerro Rico para que se puedan poner cartas en el asunto y paralizar este tema de esa degradación constante del cerro. Parte desde políticas del Estado, que no solamente es de sacarlos a los mineros y ya no trabajen, ¿no? Sino que es más complejo, es la situación laboral, es la situación social, el sustento que tienen estas familias, y por otro lado, esa situación de responsabilidad que todos tenemos para preservar una montaña que está declarada patrimonio no solamente nacional, sino es de la humanidad, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar acciones directas, y usted claramente lo decía, son tantos informes. Hemos participado de muchísimas reuniones interinstitucionales que se han armado para la salvaguarda del Cerro Rico, pero los que tienen que tomar acciones directas no lo están haciendo. Caso del Estado, ¿no? El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Minería, Medio Ambiente y otras aquí locales también que deberían, están haciendo algo, pero no lo hacen de manera más concreta, ¿no? Es precisamente este tema de ir cambiando y cambiando, cambiando responsables de áreas que cada vez que se cambia tienen que empezar de cero, ¿no? Entonces ahí también está la preocupación del comité cívico, por ejemplo, porque el comité cívico tiene sus representantes y va y hay un cambio de autoridad, ya no sabe con quién va a hablar, ¿no? Entonces son cosas que deberíamos empezar a pensar seriamente para poder salvar nuestro cerro. La UNESCO, a partir de la declaratoria que ha hecho, tiene una parte que no dice que no se debía tocar la cuota 4.400 hacia arriba, ¿no es cierto? Es la parte de la cúspide, pero sucede que ya se ha tocado esa parte. Pero tampoco en un momento en la situación dice que deben desalojarse por completo, sino que debería ser una explotación mesurada, debe ser una explotación racional, ¿no? Porque eso le ha dado vida al cerro por muchísimos años, esa ha sido su esencia, ¿no? Pero ahora se han ido mucho más allá y los directos involucrados con todo esto es precisamente la Comibol, ¿no? Entonces son muchas cosas que han ido sucediendo a lo largo del tiempo y estamos dejando pasar, estamos dejando ver estas cosas y lamentablemente se dan de esta situación, ¿no? Estamos en un problema muy grande para la salvaguarda del Cerro Rico de Potosí. Es preocupante, pero los actores directos no están trabajando en ese tema de manera muy seria y responsable, ¿no? Su respuesta, licenciada Mónica Chacón, casi en los minutos finales de esta entrevista. Su opinión respecto a la degradación del Cerro Rico de Potosí, el peligro del título de la UNESCO concedido en 1987. Por favor, licenciada. Bueno, muchas gracias, estimado Iván. Es una lástima, ¿no? La falta de responsabilidad y de gestión, como decía la licenciada Saila, con el tema de la preservación y conservación del Cerro Rico. El de poder lograr que desde la parte normativa y legal los directos responsables se hagan responsables, empezando por el Ministerio de Culturas, ¿no? Porque se han mandado un montón de notas, se ha pedido informes al Ministerio de Minería, que ha mandado documentación, ¿no? A los asambleístas que han estado detrás de una acción popular, ¿no? Para poder lograr esta preservación del cerro de manera concreta. Pero lamentablemente, los que también tienen que tomar parte como responsables es el Ministerio de Cultura y creo que se ha hecho muy poco hasta ahora.
es que también tenemos que entender que hay bastantes intereses de por medio, ¿no? Por un lado está el interés de preservar nuestro cerro como patrimonio cultural, pero por otro lado también está por detrás el gran interés económico, porque nuestro cerro sigue funcionando y explotándose sin parar desde hace más de 500 años. Entonces, los intereses económicos que hay por detrás también son grandes y el tema social que no podemos tampoco dejar de lado, porque hay mucha gente en nuestra ciudad que todavía depende de un trabajo en el Cerro Rico. Por lo tanto, es un problema muy complejo para poder darle una solución inmediata. Pero sí, yo creo que es importante que para que logremos dar solución a esta complejidad, es el de poder empezar asumiendo responsabilidades, ¿no? Y esas responsabilidades van desde el municipio, la gobernación, los ministerios involucrados, la sociedad civil, ¿no? Y también la gente que se beneficia de alguna forma de las riquezas que todavía se siguen sacando de nuestro cerro para lograr una verdadera preservación, porque cuando ya no haya nada que sacar, bueno, pues les iban a decir, ahora sí lo preservaremos, pero cuando ya va a estar destruido, ¿no? Entonces es importante, yo creo que asumir esta responsabilidad como un primer paso. Habrá una próxima oportunidad para seguir ampliando conceptos, opiniones respecto de la situación de la cultura, del patrimonio aquí en la ciudad de Potosí. Este programa tiene una duración un poco corta, pero simplemente me queda hacerles una invitación para una nueva oportunidad y en el final, agradeciéndoles antelamadamente por su participación aquí en Facetas, las invito a un hasta luego, porque reitero, habrá un próximo programa para seguir hablando más cosas respecto a la cultura. Primero, agradecer a la licenciada Sheila Beltrán López y la invito a despedirse. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la invitación que nos ha hecho para esta entrevista, que sin duda hay que hablar bastante, pero nuestro compromiso siempre como mujeres profesionales dentro del área cultural, en la gestión cultural que realizamos y en todo lo que es nuestro apasionamiento por nuestra ciudad, vamos a seguir trabajando desde donde estemos, desde donde nos convoquen y bueno, esperemos siempre mejores días para nuestro municipio, porque realmente necesitamos sacar adelante este carro con tanto potencial que se llama Potosí y que tiene patrimonio, que tiene cultura, que tiene turismo, y es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que ya no sea esa alternativa de desarrollo económico el turismo, sino que sea una realidad el turismo para nuestra ciudad. Muchísimas gracias. De la misma forma, agradezco a la licenciada Mónica Chacón Durán por su brillante participación en esta entrevista hoy en Facetas y la invito cordialmente a un hasta luego porque volveremos en una nueva oportunidad para seguir con otros puntos, pero que tiene relación con el tema de la cultura. Licenciada Mónica, por favor, su despedida. Muchas gracias, Iván. Y bueno, pues para mí siempre es un gusto el poder hablar sobre cultura y sobre Potosí. Yo he estudiado fuera de Potosí y he trabajado fuera de Potosí también bastante tiempo, pero siempre he vuelto porque amo mi ciudad. Y he hecho gestión cultural desde hace mucho tiempo y voy a seguir haciendo porque pienso que es una buena parte para poder trabajar esa identidad potosina que nos caracteriza y el de poder realmente hacer realidad que podamos vivir de la cultura, del turismo, cuidando nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, Iván. Señoras y señores, hemos conversado hoy en Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, con la licenciada Sheila Beltrán López y la licenciada Mónica Chacón Durán. Una vez más, gracias a las dos damas potosinas por su participación aquí en Facetas y muy pronto estaremos con ustedes, conociendo nuevas opiniones, nuevos enfoques respecto del tema cultural y patrimonial de Potosí. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento para presentar las facetas de la vida. Buenas noches, permiso.